La tercera reforma. Ese va a ser el tema de hoy, ¿eh? La tercera reforma. Vamos a ver cómo establecemos la norma para esta clase de hoy. Mientras las palabras y las enseñanzas de Yeshua se mantuvieron dentro de las fronteras geográficas y teológicas de Israel, donde el más estricto monoteísmo existía, esas palabras y esas enseñanzas del maestro fueron compatibles teológicamente con sus destinatarios judíos. En una ocasión, cuando por la enorme multitud de judíos presentes, un grupo de amigos no pudieron introducir a un compañero paralítico, nos dicen nuestros libros que sus amigos abrieron un hueco, un orificio en el techo, lo bajaron por unas cuerdas hasta donde estaba Yeshua. Y el poder del Eterno que operaba en el maestro levantó al postrado en presencia de todos. Y al ver el gran milagro, los judíos presentes, dicen nuestros libros, glorificaron a Hashem. Escuche lo que dijeron. Glorificaron a Hashem y exclamaron, bendito es el Eterno que ha dado tal prerrogativa, tal poder a los hombres. Bendito es el Eterno que ha dado tal poder a los hombres. Casi una copia de este escenario se da después fuera de Israel, pero no con Yeshua, sino con un discípulo de Yeshua. Rabino Shaul de Tarso y su equipo visitaban la ciudad pagana de Listra. Se encuentra con un paralítico de nacimiento y usando la autoridad dada por Yeshua, lo levantaron de su postración. ¿Cómo fue la reacción de los paganos de Listra ante el milagro de sanidad producido en medio de ellos a través de los apóstoles? En su extraordinaria obra Memorias Apostólicas, Hillel nos dice que esta fue la respuesta que dieron los paganos de Listra a ese milagro. Dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros. Mira estos dos escenarios. Un escenario que se da en la tierra de Israel y el otro escenario que se da en una ciudad pagana del Imperio Romano. Prácticamente el mismo milagro. Dos hombres paralíticos que son sanados. ¿Cuál es la reacción de los Yehudim, de los judíos? Bendito sea Hashem que ha dado tal poder a los hombres. ¿Cuál es la reacción de los paganos ante un milagro similar? Dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros. No solamente eso. Identificaron a Rabino Shaul como la encarnación del dios Zeus, conocido también como Mercurio. ¿Okay? Y a su compañero de viaje, Barnabá, la encarnación de Hermes. Yo creo que era Mercurio. Okay. Y contra la voluntad de los apóstoles, el sacerdote de esas divinidades paganas ordenaron hacerle sacrificio a ambos, a Rabbi Shaul y a Barnabá. Porque estaban convencidos que Dios en forma humana les estaba visitando. Ese fue, Morambe Robotai, ese fue el mundo en el cual los estudiantes de Yeshua se encontraron en el primer siglo fuera de Israel. Ese fue el mundo
que les tocó confrontar con el judaísmo para los no judíos. Y como es evidente, este judaísmo para los no judíos entra aquí en completa oposición a las costumbres y prácticas paganas que se daban en toda aquella cuenca del Mediterráneo como parte del Imperio Romano. Recuerden que el paganismo era la religión del Imperio Romano. Este incidente fuera de las fronteras geográficas y teológicas de Israel nos muestra cómo era la cultura de aquellos pueblos para el primer siglo. Entonces, vamos a explorar un poquito su cosmovisión y la reacción que tuvieron al mensaje llevado por los emisarios del Ribi cuando les hablaron de la vida y de los milagros hechos por Yeshua. En el mundo pagano del día de los apóstoles, de los días apostólicos, era natural que cuando una persona realizaba un bien extremo, como por ejemplo un señor que liberaba a un esclavo de su esclavitud o un político, el emperador, por ejemplo, que tomaba medidas militares para salvar una ciudad en tiempos de guerra o concediendo a la gente de un área o de una ciudad un estadio o un hipódromo o cualquier otro centro de entretenimiento, la gente en respuesta a eso los trataba como divinidades, como dioses. Julio César es la figura por excelencia que podemos tomar como ejemplo. Los de Éfeso, los paganos de la ciudad de Éfeso, lo proclamaron Theon Epifané en griego. Theon Epifané. Sí, una epifanía divina, una divinidad. Y además de eso le dieron el título de Sotera, Salvador. En su propia Roma, los ciudadanos le construyeron un templo a Julio César. Le hicieron una estatua para adorarlo como una divinidad. Le asignaron un sacerdote, nada menos que Marco Antonio, para que pudiera ministrar en honor a la nueva divinidad. Y lo mismo ocurrió con su hijo adoptivo, Octavio, que más tarde vino a ser César Augusto, el cual interpretó la vida de su padre como un ser que fue promovido, que fue llevado al cielo, hecho un dios y viviendo en el panteón de los dioses. Por supuesto, tener un padre divino era importante para los propósitos políticos de Octavio. Si su padre era una divinidad, él también. Y por tanto, atentar contra él sería atentar contra los dioses. Ahora entendemos por qué se hizo llamar Emperador César Divi Filius. Emperador César, hijo de Dios. ¿De qué Dios? De su padre. Y de esa manera ellos colocaban un cerco de protección contra cualquier intento de asesinato y al mismo tiempo provocaba mayor lealtad de sus súbditos. Pero no solo a nivel terrenal, sino también a nivel celestial. Cualquier cosa diferente que ocurriera en el cosmos, en los cielos, ellos lo interpretaban en términos religiosos. Esa era la cosmovisión del mundo que tenían los paganos en aquella época.
De hecho, cuenta la historia que cuando Octavio promulgó una competencia deportiva para entretener a los ciudadanos de Roma, una luz en las noches era vista en los cielos de Roma. Por 7 días estuvo viéndose una luz en el cielo. En realidad, hoy sabemos por los cálculos astronómicos que se han hecho que fue un planeta, un cometa que estaba pasando por ahí. Un cometa, la luz de un cometa, la cola del cometa. Pero ¿cómo lo interpretó Octavio? Lo explicó diciendo que esa era el alma de su padre que había ascendido al panteón de los dioses. Un poco el pajarito de Maduro, ¿no? La historia nos enseña que Octavio Augusto, por todos estos bienes que hizo, fue venerado también como una divinidad, incluso en los días de su vida. ¿Por qué? Porque era el gran benefactor del pueblo. La costumbre pagana era que cuando se encontraban con alguien que causaba un bien, automáticamente lo identificaban con una divinidad. De hecho, Octavio fue llamado Zeus. Y la arqueología demuestra que le dieron en una ciudad antigua o muy cerca, en lo que hoy es Turquía, le dieron el título de Teón y Soter, Dios y Salvador de la humanidad. Como vimos, los antiguos tenían la costumbre de llamar a los hijos de los emperadores o Dios Tonteón, los hijos de Dios, y también Kyrios, Señor. Ese era su modo de pensamiento. Esa era su cosmovisión del mundo. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Cuando el mensaje sobre la vida de Yeshua y sus milagros, así como sus enseñanzas, llegan a este mundo y confrontan a este mundo, ¿cómo piensan ustedes que sería la manera en que los paganos, con esa nomenclatura peculiar de su cosmovisión, de su mentalidad, identificarían a Yeshua? Lógicamente comienzan a aplicarle a Yeshua, ahora Jesús, por cierto, con un sonido muy semejante a Zeus, los títulos que ellos utilizaban para sus divinidades. Entonces, al entrar en el mundo pagano, los apóstoles comisionados a los gentiles descubrieron que los paganos habían colocado a Yeshua en una competencia de dioses. Y la gente pagana comenzaba a atribuirle a Yeshua los mismos títulos que aplicaban a sus héroes favoritos, que les había hecho un bien y que ellos felizmente identificaban como divinidades. Los paganos no crearon estos títulos para Yeshua. Ojo, ellos no crearon estos títulos para Yeshua. Simplemente transmitieron de sus hombres divinos y de los nombres dados a sus grandes benefactores, lo transmitieron al nuevo personaje que se les estaba mostrando. ¿Sería Yeshua un Zeus más? ¿Un Ioston Teón más? ¿Otro Kyrios más? ¿Otro Soter más? De los que ellos tenían por cantidades industriales.
Los términos hebreos para Dios, Elohim, Hijo de Dios, Ben Elohim, Señor, Adón, estaban siendo entendidos con una mentalidad hebrea o con una mentalidad pagana. That is the question. Ese es el asunto que hay que preguntarse. ¿Cómo podría Yeshua ser considerado superior al resto de los benefactores romanos que ellos habían elevado al estatus de divinidades? Qué bien les estaba haciendo el mensaje de la persona de Yeshua, que finalmente ganó la competencia a favor del imperio y lo conquistó, hasta hacer del cristianismo la religión oficial 4 siglos más tarde, por decreto del emperador Teodosio, el año 380 de la era común. Qué bien les estaba haciendo Yeshua. El mensaje de la persona, de la vida, de las enseñanzas de Yeshua se transmitía en un principio oralmente. Vamos a tratar de colocar todo esto en perspectiva. Durante los primeros siglos, después de Yeshua, el judaísmo para los gentiles que Rabino Shaul y su academia lanzaron a ese mundo y que eventualmente vino a ser conocido como protocristianismo. Y finalmente en el año 325, cristianismo. Y más tarde en el 380, el cristianismo histórico como la religión oficial del imperio dio un vuelco total al imperio romano. De una religión pagana, y estoy usando el término pagano y paganismo aquí no despectivamente, pero académicamente el nombre que tenía la religión del imperio romano. De una religión pagana, el imperio se volvió una religión cristiana. Y la nueva fe que había llegado se impuso sobre el paganismo. En otras palabras, el judaísmo para los gentiles que inicialmente proclamó el rabino Shaul de Tarso y su academia, hizo pedazos, literalmente hizo pedazos todas las formas imperiales en que el paganismo fue conocido previamente. La conquista del imperio romano por el judaísmo para los no judíos fue masivo, total. Para decirlo con una palabra que se usó mucho en América Latina en los años 70, revolucionario. Aplastante. Y hoy, abril 16 del año 2018, el cristianismo es la fuerza social más poderosa que existe en todo el mundo. Con una red de miembros que sobrepasa los 2 billones, no billones de miembros. Y esta conquista del paganismo, del imperio romano por el cristianismo,
constituye uno de los eventos más poderosos que alguna vez haya tenido lugar en la historia. Sin el cristianismo, sin este cristianismo, no tendríamos el mundo como ahora lo conocemos, en el mundo occidental. Porque el cristianismo fue quien llevó los postulados del judaísmo al exilio del mundo romano con un éxito arrollador. Sin el cristianismo, no tendríamos hoy la cultura judeo-cristiana que tenemos en Occidente. Sin el cristianismo, no existirían los Estados Unidos de América. Sin el cristianismo, no habría tenido lugar la reforma protestante del siglo XVI. Sin el cristianismo, no hubiera ocurrido el renacimiento en el mundo occidental. Sin el cristianismo, no tendríamos día real a Leonardo da Vinci. No tendríamos a Michelangelo, no tendríamos a Rembrandt, no tendríamos a Shakespeare, ni a Milton, ni a Handel, ni a Bach, con sus fugas extraordinarias. No tendríamos a un Mozart, no tendríamos a un Beethoven. ¡Tan, tan, tan, tan! No habría la universidad como ahora la conocemos. Sin el cristianismo no habría la modernidad del siglo XXI en el hemisferio occidental como ahora la conocemos. ¿Están de acuerdo conmigo hasta acá? Eso es lo honesto, esa es la realidad histórica que nosotros no podemos esconder. El cristianismo que surge, y tengan mucho cuidado, escuchen bien mis palabras, el cristianismo que surge del judaísmo para los no judíos que plantó el rabino Rav Shaul y su academia, cambió la manera como todo el imperio romano comienza a reinterpretar al mundo. Cambió los valores ontológicos. Cambió la ética social que previamente había dominado el imperio. Todos los principios y todos los valores paganos que el imperio pagano sostenía fueron barridos y reemplazados por los principios y valores judeocristianos impuestos por el cristianismo. Antes del cristianismo, el imperio romano no tenía unicidad. Era un abanico de ideas, era un abanico de creencias totalmente pluralista. Y aunque el paganismo era la religión dominante, los grandes se imponían sobre los débiles. Los patrones se imponían sobre los esclavos. La opresión social y la opresión política era rampante en todo el imperio. El imperio romano no tenía un plan de seguro social para los ciudadanos más débiles. El imperio romano no tenía un programa de asistencia social para los pobres, ni para los enfermos, ni para los menesterosos. No tenemos evidencias históricas para decir que el imperio romano proveyera hospitales para los enfermos.
ni clínicas para los heridos y condenados a muerte. Eso lo hizo el cristianismo, no el paganismo. El cristianismo impuso en aquella paupérrima realidad social la riqueza de los valores del judaísmo para los gentiles. Y de pronto la cosmovisión judeo-cristiana se fue imponiendo. Las políticas de opresión comienzan a ser reemplazadas por políticas de paz, de coexistencia. Los principios del amor y la asistencia a los necesitados. El cristianismo enseñó a los paganos que todos somos iguales ante Dios. Que Dios es el maestro de todos los hombres y que todos deberíamos llevarnos como hermanos. Esto no significa necesariamente que estos grandes ideales judeo-cristianos se impusieron en su totalidad, ni tampoco significa que los cristianos los sustentaran sin graves contradicciones éticas. No siempre fue así. Incluso lo contrario ocurrió y sigue ocurriendo en la historia. Tampoco significa que los grandes principios teológicos sembrados por Rabino Shaul y su academia no fueran luego adulterados. De hecho, lo fueron. Y mucho menos significa que la figura histórica de Yeshua no haya sido manipulada y corrompida. Lo fue. A pesar de esto, a pesar de todo esto, y si somos honestos con la historia, la realidad es que el cristianismo se impuso en todo el mundo occidental como la fuerza social, política y religiosa más poderosa que alguna vez haya sido conocido. Y sin esa fuerza, el mundo como nosotros lo conocemos ahora, probablemente no habría sido así. Now my question. Ahora viene mi pregunta. ¿Por qué el judaísmo no conquistó el Imperio Romano como lo hizo el cristianismo? Think about it. ¿Por qué el judaísmo no conquistó al Imperio Romano como lo hizo el cristianismo? Think about it. ¿Ah? O para ponerlo de otra manera, si los valores éticos del cristianismo provienen del judaísmo, si los valores éticos del cristianismo provienen del judaísmo, ¿por qué el judaísmo que dio al mundo los 10 mandamientos no conquistó al Imperio Romano? ¿Por qué el judaísmo que dio al mundo el monoteísmo? ¿Por qué el judaísmo que dio al mundo el principio de amar al prójimo como uno mismo? ¿Por qué el judaísmo que enseñó al mundo haz con los demás como tú quieras que los demás hagan contigo no conquistó al Imperio Romano? ¿Por qué el judaísmo que echó el fundamento de los conceptos fundamentales de justicia social, de la libertad,
de la igualdad de derechos, junto con los grandes ideales de amor, de misericordia y de paz para todos, ¿por qué no conquistó el Imperio Romano? ¿Por qué el judaísmo, con sus grandes ideales insuperables de la justicia, no favoreciendo al rico porque sea rico, ni al pobre porque sea pobre, como está escrito en nuestra Sagrada Torá, ¿por qué ese judaísmo con estos grandes valores no conquistó el Imperio Romano? Porque a no dudarlo, aunque el cristianismo conquistó el Imperio Romano, los valores éticos y sociales del cristianismo no son creación propia. Son tomados y heredados del judaísmo que plantó Rabino Saúl y su academia en su misión de establecer el judaísmo para los no judíos fuera de Israel. No obstante, con todo este arsenal prestado, no fue el judaísmo quien conquistó el Imperio Romano, fue el cristianismo. ¿Por qué no lo hizo el judaísmo? Basta conocer algo de judaísmo, algo elemental, básico del judaísmo, para valorar los tremendos avances del bien social que el judaísmo establece como bandera. El cuidado de la viuda, el cuidado del huérfano, el cuidado del extranjero, el cuidado del pobre, el respeto y el cuidado al marginado. Son los temas favoritos de la jurisprudencia judía. Este es el clamor de los profetas judíos. El judaísmo plantea que todo hombre tiene el derecho a un hogar digno, a un trabajo digno, a una educación digna, a un trato digno. Nada de esto eran los valores sociales del Imperio Romano, que era un imperio esclavista en su misma esencia. ¿Por qué entonces el judaísmo no conquistó el Imperio Romano, sino el cristianismo que surge del judaísmo para los no judíos, plantado en la cuenca del Mediterráneo por Rabino Saúl, un judío y su academia? ¿Cómo fue posible que una generación después del apóstol Pablo, cuando una rama importante de lo que él plantó comienza un largo proceso de competencia y lucha contra el resto de los movimientos relacionados de aquella época hasta constituirse como la fuerza de avanzada o protocristianismo, hasta que finalmente se impone sobre el resto? ¿Cómo es posible, digo, que esa rama, con toda su manipulación y eventual descomposición teológica y sus ediciones e interpretaciones corruptas, la mayoría de las cuales está en contra misma de la esencia teológica de la raíz de la cual procede? ¿Cómo, digo, pudo imponerse en todo el Imperio Romano y conquistarlo y hacerlo cristiano según su interpretación particular del cristianismo? ¿Por qué no conquistó al imperio pagano de Roma el judaísmo reformista, que siguió a la destrucción de Jerusalén y del templo y que devino en el protojudaísmo que luego se impone sobre el resto por la vía de la Misná y el Talmud?
Y una pregunta más seria todavía. ¿Por qué no lo hizo el judaísmo nazarita? Que se mantuvo vivo y existente varios siglos después del establecimiento del cristianismo histórico. ¿Por qué no lo hizo el judaísmo nazarita? ¿Por qué fue el protocristianismo que devino luego en el cristianismo histórico, post-Nicea, quien lo hiciera? Es imposible que exista una religión más interesada en los grandes valores de la justicia social, de la paz y la equidad que el judaísmo. No existe. ¿Por qué el judaísmo entonces no conquistó el Imperio Romano? Históricamente hablando, si somos honestos, tenemos que aceptar que fue el cristianismo la religión que vino a ser dominante y que se impuso en el mundo occidental del Imperio Romano. Y esta conquista, lógicamente, impactó y afectó el mundo occidental de una manera que no podríamos hoy día dimensionarla siquiera en toda su intensidad. Piensa en esto. Piensa en esto. ¿Cómo pudo el protocristianismo, que se transforma luego en el cristianismo, destruir las religiones paganas del Imperio Romano e imponerse eventualmente como la religión oficial de ese imperio? No solamente como la religión oficial, sino con todo el poder político, con todo el poder cultural y económico que ello implicó para Occidente. Vamos a tratar de poner esto en perspectiva histórica. Imagínate un puñado de seguidores de Yeshua, en su principio exclusivamente judíos, totalmente frustrados, totalmente decepcionados con el evento catastrófico de su muerte, de la muerte violenta de su líder a mano de los romanos, que era la fuerza ocupante de Israel para aquella época. Un puñado de judíos, puñadito de judíos, sin mucho renombre, sin mucha estatus, porque no eran ni de Judea, no eran de Jerusalén, eran de la Galilea, donde estaban la mayoría de los iletrados judíos campesinos, que no hablaban ni siquiera el hebreo puro, precioso que se hablaba en Jerusalén. Tenían acento. Se notaba que eran de Galilea. Un puñado de judíos, seguidores de Yeshua, totalmente frustrados, totalmente decepcionados con la muerte violenta de su maestro, con un terrible miedo al establishment de la época, tanto religioso como político. Algunos tan frustrados y tan decepcionados que se vuelven a sus antiguos trabajos, porque pensaron que ya todo se había acabado, que era otro desastre más. De pronto se vuelven los más aguerridos, los más alegres y valientes defensores de Yeshua, afirmando que a pesar de todo lo ocurrido, califica para ser el Mesías de Israel. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué los transformó
de cobardes discípulos, escondidos y decepcionados, en valientes seguidores dispuestos a enfrentarlo todo, sin pedir nada a cambio y sin ningún tipo de ventaja ni política, ni social, ni económica, afirmando que Yeshua es el Mesías. Hay una sola cosa, desde el punto de vista de nuestros libros, hay una sola cosa: la resurrección de Yeshua. La resurrección de Yeshua. Ellos vieron a su maestro vivo otra vez. Vieron las marcas de las heridas de la crucifixión en su cuerpo. Comieron con él, anduvieron con él por 40 días. No fue un cuento, no fue una leyenda, no fue un fantasma. Allí estaba el maestro vivo otra vez con ellos. No un día, no 2 días, no una semana, y no a uno solo o a 2, sino a todos, y en ocasiones a centenares de ellos. Ahí estaba el maestro, vivo otra vez. Pero aún así una minoría. Y finalmente, bueno, pues vino aquel evento de la caída del caballo, del más grande opositor del movimiento pro Yeshua. Este erudito judío que se convence de que Yeshua es el Mesías y luego de un tiempo de reflexión y revelación es enviado a hablar del Dios de Israel a los no judíos. A los no judíos. El resto se mantuvo dentro del judaísmo y para el judaísmo, excepto esta rama escogida para ir y enseñar a las naciones de aquella época acerca del Dios de Israel, acerca de los caminos que el Dios de Israel había mostrado para los no judíos y acerca de la participación de la edad mesiánica que podrían también tener debido a la puerta abierta que para ellos la había operado el Mesías judío. Lo que Yeshua nunca hizo, lo hizo Rabino Shaul. ¿Cómo explicamos que un puñado de hombres así pudieran enfrentarse a todo un imperio y en unos 3 siglos eliminar la religión pagana del imperio, sustituirla por el cristianismo, una rama que se separa de lo plantado por Rav Shaul y su academia, y que aún manipulado y tergiversando la información, aún así digo, logra reemplazar el paganismo con ese cristianismo? Para el año 325, el cristianismo era una religión con más de 30 millones de seguidores. Y un poco tiempo después, la religión oficial del imperio, otrora pagano. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, algunos podrían decir que la razón por la cual el judaísmo no hizo eso es porque el judaísmo no es una religión misionera. El judaísmo no anda tocando puertas, que el judaísmo no anda buscando adeptos. Bueno, eso podría ser hoy y en algunas sectas, pero eso no es lo que nosotros encontramos en las escrituras hebreas. En las escrituras hebreas lo que encontramos es: dad a conocer entre los pueblos sus obras, en todas las naciones sus maravillas. Eso es lo que encontramos en el judaísmo. Jonás, que leemos todo su libro para Yom Kippur, es un profeta judío enviado fuera de Israel
para convertir toda una ciudad, estado, al servicio del Dios de Israel. Tenemos la tradición de que Moshe enseñó a los hijos de Israel acerca de su deber de ir a las naciones y enseñar a las naciones los 7 mandamientos universales, por las cuales Dios juzgará a las naciones. Basta leer a los profetas para ver que el judaísmo tiene una dimensión mundial, internacional. Está escrito: alzará pendón a las naciones. No dañarán ni destruirán en todo mi santo nombre, porque toda la tierra será llena del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren la mar. Hashem, a través del profeta, espera que toda la tierra sea llena del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren la mar. Si eso no es alcanzar a las naciones, nada es alcanzar a las naciones. Está escrito en nuestros profetas: acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos. Señal para los pueblos. Y está escrito que los pueblos dirán: venid, subamos a la casa del Dios de Jacob, porque Él nos enseñará sus caminos y en sus sendas andaremos. Es a round trip program. Se lleva un mensaje y se retorna con una búsqueda como respuesta a ese mensaje. El profeta Daniel nos enseña de una piedra que golpea la imagen de los reinos de este mundo y ella misma se convierte en un monte que llena toda la tierra. Sí, la imagen es evidente. ¿Cómo decir ante esta evidencia bíblica que el judaísmo no está interesado en la conversión de las naciones al Dios uno y único? ¿Cómo decirlo? ¿Qué gusanito es el que se nos ha metido aquí para decir que el judaísmo no le interesa la conversión de las naciones? La idea de que el judaísmo no tiene un compromiso con las naciones ni puede aplicarse al judaísmo previo no tiene mucho sentido. Ok, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, ok, ahí podemos hablar de todas estas cosas. Producto del exilio, producto de los cercos de protección de la comunidad judía, producto de la persecución. Ahí podemos hablar de eso, pero no es el mensaje de la Escritura. Es decir, la idea de que el judaísmo no tiene un compromiso con la conversión de las naciones, no lo encontramos en la Escritura hebrea, lo encontramos en el judaísmo que surge después de la destrucción de Jerusalén. De modo que esa no es la causa por la cual el judaísmo no conquistó al Imperio Romano. ¿Cómo explicar eso entonces? Bueno, algunos podrían decir la providencia divina. Dios lo hizo, Dios guió la historia para que el judaísmo que plantó Pablo se convirtiera en el cristianismo y para que este cristianismo pudiera subvertir a todo el Imperio Romano, destruir su paganismo e imponerse como su religión oficial. Esa es una respuesta muy bonita, pero tiene muchos problemas. Muchos problemas. Porque si Dios quiere que todo el mundo sea cristiano, porque el cristianismo es la religión oficial de Dios ahora, ¿por qué la mayoría del mundo no ha sido hecha cristiana? Si Dios quería que fuese el protocristianismo y el cristianismo que se impone luego, el auténtico representante
de la enseñanza de Yeshua, ¿por qué tomó tanto tiempo, más de 3 siglos, para que el cristianismo se impusiera como la religión oficial del imperio? ¿Y qué del resto del mundo que no se hizo cristiano? Como el caso de Oriente y el lejano Oriente. Si el cristianismo es la respuesta de Dios al mundo, el cristianismo histórico, si el cristianismo histórico es la respuesta de Dios a la necesidad del mundo, ¿por qué el cristianismo no logró los mismos resultados con las naciones árabes? Sino que dentro de las naciones árabes surge luego el islamismo como su religión oficial. Think about it. Piensa sobre eso. Si el cristianismo es lo que Dios quiere para el mundo, ¿por qué solo la parte occidental del mundo se hizo cristiana? Y el resto del mundo, es decir, la mayoría de las naciones, no son cristianas. Vamos a ponerlo en una perspectiva matemática. Somos algo más de 7,000 millones de seres humanos en el mundo. La mayoría, 5,000 millones plus, no son cristianas. ¿Por qué no ha podido el cristianismo cristianizar al mundo si logró eliminar la religión cristiana del imperio en 3 siglos, pero no ha podido extenderse más allá de Occidente como religión dominante por más de 1,700 años? Por supuesto, algunos dirán que el cristianismo pudo conquistar el imperio porque en un punto determinado, Constantino, el emperador, se vuelve cristiano para el año 312 y que ello se volvió un turning point que atrajo prácticamente de forma, aunque fuese nominal, al resto del imperio, porque era algo así como, qué sé yo, la moda teológica del momento. Y participar de las bondades del emperador ahora cristiano. En realidad, me inclino a la idea de que Constantino se hizo cristiano más por consideraciones políticas que por religiosas. Cuando vio que la mayoría era cristiana y que él no podía unificar su imperio ni sostener su imperio sin el apoyo de los cristianos. Así que usa el cristianismo como una herramienta política para unificar sus aspiraciones imperiales. En el fondo, algunos historiadores piensan que él siguió siendo pagano y adorador del dios Sol. Al final del día, solo Dios sabrá cómo va a juzgar todo esto, ¿no? Pero mi punto es que, aunque no se hubiese convertido realmente y abandonado sus dioses familiares y sus altares paganos que los tenía por cantidades industriales, el cristianismo ya había permeado el imperio romano. Por supuesto, la conversión del emperador facilitó enormemente la masificación de aquel proceso. Primero, concediendo al cristianismo legalidad. Y segundo, ordenando la destrucción de templos paganos, pero el proceso mismo ya estaba en pie para entonces. Y por otro lado, no todo el imperio se volvió cristiano con la conversión de Constantino, aunque sí representó un gran avance, por supuesto. Ya no ser vista como una religión ilegal y objeto de persecución por parte del imperio. Recuerden que no fue sino después de Constantino que el cristianismo se impuso como religión oficial del imperio. Por otro lado, hay que conceder que con la proclamación del cristianismo como religión oficial del imperio, hecho no por Constantino, sino por Teodosio, en el emperador Teodosio en el año 380, causó el surgimiento de una orden imperial, no solo el cristianismo como la única religión permitida del imperio, sino la orden de cesación
violenta o no violenta, de todas las prácticas paganas del imperio. Así que aunque no siempre se logró en todos los pueblos y en todas las comarcas, en sentido general, el imperio se hizo cristiano. Y el resto fue destruido, declarado ilegal. Los templos paganos destruidos, demolidos, cerrados. En otros casos, los templos paganos fueron convertidos en iglesias cristianas para demostrar así el triunfo del cristianismo sobre el paganismo. Lo que el judaísmo de Moshe hizo por medio de los reyes en los días bíblicos, destruyendo y demoliendo todos los centros paganos de adoración a falsas divinidades, lo hizo el emperador Teodosio en el Imperio Romano por medio de estos decretos imperiales, ordenando la devastación de todo lo que fuera considerado pagano por el cristianismo que él profesaba. En otras palabras, es cierto que tanto Constantino como Teodosio fueron instrumentales en la implantación del cristianismo y en la abolición del paganismo del Imperio Romano, pero ya la base de su destrucción estaba bien formada. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Y no me entiendan mal, no me entiendan mal. Personalmente no creo que la victoria del protocristianismo y la imposición del cristianismo luego como religión oficial del imperio fuera la mejor cosa que habría sucedido en la historia. No creo que fue la mejor cosa. Pero fue una gran cosa. Una tremenda cosa. Con un impacto espectacular que tocó prácticamente todo lo que Occidente tiene hasta este día en todas nuestras áreas de la vida diaria, como la política, el gobierno, la cultura, la religión, etc. Es decir, no estoy celebrando para nada la victoria del protocristianismo, pero estoy reconociendo esa victoria y buscando una explicación al por qué fue el protocristianismo quien lo hizo y no el judaísmo de Yafne, o tampoco el judaísmo nezarita. Y por el otro lado, no estoy diciendo que la victoria del protocristianismo sea un desastre para el mundo o un mal aceptable que se vuelve luego un bien. Tampoco estoy diciendo eso. De hecho, en todos mis viajes alrededor del mundo digo a las naciones que visito que la idea, el mensaje no es eliminar el cristianismo. El mensaje no es eliminar el cristianismo. La idea no es subvertir el cristianismo. No se trata de eso. Hay muy buenas razones para que el cristianismo siga siendo cristianismo. La idea es otra. La idea es otra. Y por otro lado, tampoco estoy diciendo que la victoria del cristianismo dentro del Imperio Romano significó la derrota del judaísmo. No estoy diciendo eso tampoco. Para nada. Para nada. Aun cuando significó la derrota del paganismo, no significó la derrota del judaísmo. Y la evidencia es que tenemos hoy día el judaísmo. Tenemos hoy día nuestro noble pueblo judío. Tenemos nuestro Estado resucitado de Israel. Y de hecho, este año cumpliendo la edad profética de 70 años. Y que nos vamos para Israel a festejarlo. Salimos de acá, de Miami, de Los Ángeles, de Nueva York, el junio 24. Y regresamos julio 4. Va a ser 10 días maravillosos. A festejar esto. Así que no significó para nada la muerte del judaísmo. Lo que estoy diciendo es que debemos buscar una explicación a lo que Dios está haciendo en el mundo. Entender lo que Dios está haciendo. Y estoy buscando una explicación al hecho de que
¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? 1900 años después. Está sucediendo algo en el mundo que tiene el potencial de traernos la tercera y final reforma de la humanidad, previo a la revelación de nuestro justo Mesías. Y la pregunta es, ¿quién está llamado a formar parte de esa tercera reforma? ¿Y por qué? ¿Será el cristianismo que logró subvertir al Imperio Romano y convertirlo a sus postulados religiosos? ¿O será el judaísmo, ahora más vivo y pujante que nunca, el responsable de hacerlo? ¿Y dónde estamos nosotros en ese proceso? ¿Y qué es lo que tenemos que esperar que ocurra en los próximos años en el mundo para causar esa tercera y final reforma? Este va a ser el tema de la próxima clase. Y espero que ninguno de ustedes querrá perdérselo. Shalom y Atzlajá. Paz y éxito. Shalom, shalom.